Muy buenos días para todos los lectores de Pulso que se conectan a esta hora en este Facebook Live. Hoy estaremos hablando de un tema diferente. Estamos, por supuesto, con la coyuntura de los Juegos Olímpicos, pero hoy estaremos hablando de un deporte que es alternativo con mucha tradición en Europa, en Estados Unidos, incluso en Colombia ya tiene unos cuantos años de trayectoria y que se está potenciando cada vez más con exponentes que están yendo a competir a Estados Unidos, a Europa e incluso aquí en el país. Uno de ellos nos estará acompañando en la mañana de hoy. Hablaremos con Andrés Méndez, piloto colombiano con amplia trayectoria en el viejo continente. Así que sin más preámbulo, Andrés, bienvenido a Pulso. Muchas gracias por aceptar esta invitación y un buen día. Muchísimas gracias por la invitación, Pulso. Muchas gracias, David. Muy contento aquí de participar en el programa. Vale, Andrés, quisiera empezar preguntándole cómo empezó en el automovilismo, sobre todo aquí en Colombia, en un país donde creo muchos tenemos el sueño de ser futbolistas o de jugar baloncesto o un deporte como más tradicional. ¿Cómo empezó usted y cómo nació ese sueño del automovilismo? Bueno, yo empecé aproximadamente a los 15 años de edad, un poco tarde. La ventaja mía es que mi familia competía desde hace muchos años. Mi abuelito competía en autos, mi papá competía en autos, mis hermanos y terminé compitiendo yo. Eh, entonces, digamos que es un deporte de familia que empezó desde mi abuelito. ¿Cómo es un día normal de entrenamiento en el automovilismo? ¿Es quizá comparable el entrenamiento físico, el entrenamiento mental con otro tipo de deporte? Yo creo que sí, obviamente los enfoques son bastante distintos. En el caso del automovilismo, nuestro enfoque es sobre todo en la parte superior y el cuello, que trabaja bastantes fuerzas G dentro de las curvas. Digamos que un día normal son entrenamientos de 3, 4 horas de gimnasio, adicionalmente cardio en las mañanas antes del desayuno. En mi caso personal, yo tengo un entrenador aquí en Colombia y un entrenador americano, quienes siguen mi dieta y mi nutrición. Y obviamente mi equipo en Europa es el que está pendiente de que las cosas vayan en orden. ¿Cómo diferenciaría usted, Andrés, la preparación de un piloto con la de otro deportista? Quizá tenemos muy presente la preparación en otro deporte, en un deporte de conjunto. ¿Cómo funciona esto en el automovilismo? Que si bien es de conjunto, tiene una gran parte individual también de parte del deportista. En términos físicos, es una preparación diversa. Digamos que utilizamos la mayoría de deportes como estímulo físico porque es, digamos que una base eh, corporal donde lo más importante es que todo el cuerpo sea sólido. No tenemos partes específicas. Digamos que la principal es el cuello, como te contaba. Hay unos músculos específicos como los gemelos que hay que tenerlos fuertes para las frenadas, pero básicamente es un trabajo corporal completo. Entonces nuestro enfoque no es enfocarnos en algo en específico, sino que el cuerpo esté saludable y resistente. Quisiera preguntarle cuáles son con sus referentes, por decirlo de cierta forma, en el automovilismo. No sé si sea como muy cliché hablar de, por supuesto, Juan Pablo Montoya, pero no sé si le parece a usted como un referente. Claro que sí, Montoya es uno de los referentes que yo tengo, principalmente porque independientemente del conocimiento que tenemos nosotros en el país, a nivel europeo es un piloto muy querido, en especial en Estados Unidos. Las referencias de él son espectaculares. Dicen que Montoya hacía unas cosas que muy pocos pilotos logran hacer en circuitos callejeros. Es un piloto bastante talentoso. A nivel internacional, obviamente, sigo a otros. En la actualidad, obviamente, tengo mi favorito en la Fórmula Uno, digámoslo así. Y a nivel histórico, Ayrton Senna siempre va a ser el más grande. Eso quería como ir también preguntándole un poco cómo siente ese cambio generacional. Quizá algunos estábamos habituados a la vieja Fórmula Uno, los Schumacher, Raikkonen, Barrichello, el mismo Montoya, y ahora vemos unas carreras que son muy diferentes. ¿Cómo las ve usted? Yo digo que es bastante positivo. Espero igual que no modifiquen mucho, por ejemplo, el tema de motores que están considerando para el 2025, porque considero que parte de la emoción es como la potencia y la fuerza que tienen este tipo de vehículos. En tanto al desempeño, obviamente cada vez salen pilotos más talentosos y la tecnología siempre ha puesto como de su parte para que las cosas sean cada vez más interesantes.
¿Cómo cuantificaría usted el sacrificio de lo que es una carrera profesional deportiva en esta época? Obviamente, pues, bueno, no es por ser reiterativo, pero los Juegos Olímpicos nos han dado una oportunidad de que los deportistas hablen fluidamente sobre la salud mental, además de la salud física. ¿Cómo ve usted esto dentro del ámbito del automovilismo? Bueno, la salud mental en el automovilismo es de las cosas más principales. Nosotros tenemos trabajo mental y psicológico todo el tiempo, sobre todo a principios de cada carrera. El nivel de presión es bastante alto. Tenemos en una competencia un fin de semana, tenemos una clasificación y una carrera donde tenemos que no solo ser los más rápidos, sino los más constantes. Digamos que la fortaleza de que en momentos difíciles poder resolver las situaciones que se nos presenten. No siempre tenemos el mejor carro o tenemos los mejores resultados y la fortaleza siempre poder mantenernos ahí mentalmente. En el momento actual, por el tema de COVID, obviamente ha complicado bastante las cosas a nivel deportivo en todos los ámbitos y eso ha ocasionado que se modifiquen este tipo de actitudes, pero a la vez se enfoquen más. El trabajo es mayor porque digamos que no tenemos esa actividad constante que teníamos antes. Andrés, retomando un poco la conversación sobre su trayectoria deportiva, quería preguntarle por esa gran experiencia de estar en una academia tan importante como la de la escudería Ferrari en Italia. ¿Cómo fue esto? Para mí es un privilegio ser el único colombiano parte de la Ferrari Driver Academy antes de que se convirtiera, digamos que en una academia privada. En ese momento elegían pilotos de distintos países, donde íbamos allá a Fiorano y competíamos en vehículos apoyados por Ferrari. Ahí conocí a Luca Valdicieri, uno de los grandes en esa época que manejaba el programa. Pues estuvimos dentro de la fábrica. El trabajo allá es increíble. Tienen unas, digamos que unas máquinas y unos sistemas especiales, no solo en simulación, sino en trabajo mental, donde te analizan hasta las ondas cerebrales para poder ver en qué puedes desarrollarte. Para mí realmente fue un privilegio. ¿Y cómo fue esa experiencia posterior en lo que era la Fórmula 3 en Alemania, ya en una competencia nacional? Es bastante chévere. Cuando yo empecé en Fórmula 3 tuvimos varios test con un equipo holandés como Banam Sport. Luego firmamos contrato con Lotus. Ese año nos ganamos absolutamente todo. Creo que éramos cuatro pilotos y siempre estábamos entre los cuatro primeros. Hubo una vez que logramos como 16 trofeos en un fin de semana. Eh, Fue espectacular. El apoyo que tuve de Lotus y del equipo alemán Motorpark fue muy bueno. Digamos que fue uno de los años más interesantes que he tenido. Siempre estuvimos casi entre los cinco primeros todo el tiempo. Un tiempo después llega la experiencia en Porsche, en la Super Cup de Porsche, que es la serie internacional organizada por Porsche. Este es un campeonato que también es soporte de la Fórmula 1. ¿Cómo fue esa experiencia en este campeonato? Fue muy bueno. Nosotros veníamos de prototipos Mans, que son unos carros un poco distintos, un carros prototipo de competición de duración, digámoslo así. Somos varios pilotos. Por decisión de mi manager, que es finlandés, Seri Wede, que inclusive fue manager de Kimi Raikkonen. Él consideró que la mejor opción para mi sueño, que es ser piloto de fábrica, era movernos a las categorías GT y esta fue como el salto más importante. Entonces cambiamos de un equipo italiano en prototipos hacia un equipo GT. Obviamente las competencias fueron bastante interesantes. Tuvimos algunos problemas o inconvenientes en los carros, en algunas validas que pudimos tener muy buenos resultados, pero nos abrió muchas puertas afortunadamente y logramos conseguir distintas oportunidades en los próximos años. ¿Y cómo fue después de esto el super trofeo de Lamborghini en el campeonato organizado por la Escuadra Corse, que es la división de automovilismo de Lamborghini? Bueno, en este momento tenemos un contrato con Bonaldi, es un equipo italiano. Este contrato, la idea era competir en un Super Trofeo Lamborghini el año pasado. Desafortunadamente por COVID no pudimos viajar. Este año también decidimos aplazarlo con el equipo. Afortunadamente el equipo tiene como muy buenas referencias mías y saben de mi trabajo y mi desempeño. El contrato se postergó para el próximo año confirmado. Y no solo eso, sino tenemos la posibilidad no solo de irnos a Super Trofeos, sino irnos a unas categorías GT en Europa, que me parecen más interesantes porque ellos quieren que les ayude a desarrollar el nuevo Lamborghini que se estrenó este año.
para competir contra el Ferrari y el Porsche de la categoría. Justamente retomando un poco lo de la pandemia, de todo lo que esto complicó el desarrollo normal del deporte, ¿cree que la pandemia también como que agrandó esa brecha entre las competencias europeas y las competencias aquí en Colombia? Tal vez no poder estar allá entrenando sí dificulta un poco las cosas, pero también siento que hubo cosas positivas, te dio la posibilidad de conocerte y de desarrollar tu parte física mayor. Entonces, siento y considero que vamos a volver mucho más fuertes y eso puede ser un carácter diferenciador, sobre todo en la categoría en la que voy a competir, donde generalmente compiten dos pilotos por auto y en mi caso voy a competir solo. Previo a lo que era la pandemia, había una diferencia entre los competidores y las escuderías que no estaban tan habituadas de cierta forma, por ejemplo, las italianas, las alemanas, las francesas y los pilotos de otras partes del mundo. Sí, para todos fue un reto porque era muy difícil transportarnos. En el caso de mi equipo, no solo yo era el único latino, existía un piloto brasilero que quería competir, el cual creo que tuvieron una terminación del contrato por lo mismo. Entonces, sí, sí fue bastante difícil para muchos pilotos por el transporte, sobre todo. No poder ir, viajar, volver es bastante complicado. ¿Cómo ve actualmente el crecimiento del automovilismo que ha pasado de ser quizás un hobby a ser ya un deporte profesional apoyado por por una federación? ¿Cómo analiza usted este crecimiento del deporte en Colombia? Yo creo que el crecimiento ha sido muy bueno. Inclusive en años anteriores éramos casi 16 pilotos compitiendo en el exterior, que eso es una cifra bastante alta para ser colombianos. Actualmente sé que viene una camada bastante fuerte en los karts. Todos empezamos desde los karts. Obviamente, como cualquier deporte, falta mucho apoyo. Es difícil, pero en algunos casos especiales, si se logra tener los resultados, se puede encontrar como la posibilidad de expandirse hacia otros países y lograr llegar más allá que estar aquí compitiendo a nivel nacional. Por supuesto, algo que mencionaba es esa brecha que por supuesto existe en todos los deportes de la inversión, de cuánto dinero se le aporta a un deporte, a un deportista, a un equipo, en este caso escudería. No sé si qué tanta es esa diferencia que se le da al desarrollo en Europa y acá en Colombia. No sé si se pueda cuantificar, según usted. Yo digo que es difícil cuantificar, pero obviamente a nivel latino el reto es mucho mayor porque los presupuestos y los recursos son mucho más bajos, sobre todo en un deporte como el automovilismo. Obviamente también nos da ventajas a nivel competitivo. En mi caso personal, soy un piloto que me va muy bien con llantas ya usadas, más allá de tener llantas nuevas. Esto es bastante bueno en categorías de duración. Yo digo que mi mayor fortaleza la construí acá. Tú sabes que acá, como buenos latinos, usamos todos los recursos al máximo y eso nos ayudó digamos que, a aprender y tener una ventaja en este tipo de competencias. Entonces pasaba como en la categoría European Le Mans, donde yo era el piloto más rápido con llantas viejas, y eso era muy bueno en la mitad de la carrera, donde la mayoría de pilotos tienden a declinar su rendimiento. ¿Cómo es lo del desarrollo del deporte, como deportes como el automovilismo u otros que están siendo financiados incluso más por empresas privadas que por el propio gobierno? ¿Sientes que esto ocurre en el automovilismo? ¿Es más la inversión privada que la inversión pública? Sí, sí, totalmente es mucho más de inversión privada, y generalmente empresas que están interesadas en invertir en Colombia o viceversa, empresas colombianas que quieren salir al exterior, son las que más apoyan nuestro deporte. A nivel de gobierno el apoyo es un poco más bajo. Conozco casos que sí han tenido apoyo, por mi parte personal no, pero entiendo perfectamente que somos muchos deportistas, los recursos son bastante limitados a nivel nacional porque tenemos necesidades como país y lo más importante es apoyar a aquellos que más lo necesiten. Por ejemplo, en el caso olímpico, siento que apoyar a deportistas que necesitan más este apoyo es mucho mejor que se enfocaran en uno u otro deportista. Yo creo que ese apoyo global es mucho más positivo para Colombia. Justamente cuando hay como una, por decirlo, carencia, no hay como ese apoyo
para la profesionalización del deporte, es cuando viene, pues obviamente se manda uno la mano al bolsillo de cierta forma. ¿Cómo lo pondrías tú? ¿Es como un requisito tener una buena cantidad de dinero para poder practicar el automovilismo? Yo diría que como cualquier deporte siempre hay un valor económico inicial, porque pues cuando tú aprendes un deporte igual tienes que pagarle a tu entrenador, independientemente de cuál deporte sea. Yo creo que depende de muchos factores de ahí en adelante, porque probablemente los resultados te abran espacios. Conozco casos de pilotos de bajos recursos que han logrado llegar muy lejos simplemente con sus resultados. Entonces, no pienso que sea una limitante la parte económica. Obviamente, en un punto a nivel internacional, sí hay que pensar para dónde vas. En mi caso personal, yo nunca pensé en ir a la Fórmula 1 por lo mismo. Se necesita, digamos que un pulso financiero muy alto, pero sí hay espacios donde un colombiano puede generar su imagen y lograr crecer dentro del deporte. ¿Tú cuánto le pondrías? ¿Qué sería como esa cantidad que se tendría que invertir para dar ese salto ya a un nivel, como bien dices, Fórmula 1, que es lo más alto que podríamos ver en automovilismo? A nivel de Fórmula 1 no sabría decirte, pero obviamente estamos hablando de millones de dólares, supongo yo. Simplemente por apoyo, digamos que en patrocinadores. Por eso, en mi caso personal, y creo que muchos pilotos colombianos, uno declina esa opción porque pues esos recursos no los tenemos. Nosotros generalmente nos enfocamos en tener el mejor resultado y lograr que los equipos vean que somos buenos pilotos y digamos que nos financien la mayoría de costos, para no decir todos. Entonces, claro, el enfoque es totalmente distinto. A nivel internacional, obviamente muchos tienen los recursos o el apoyo financiero de bancos, empresas grandes que les permiten crecer a una velocidad distinta. Y trayéndolo un poco más a la escala local, ¿cuánto crees que sería más o menos esa inversión para poder entrar en el circuito nacional, quizás con, pues obviamente bien acondicionado todo? Siéndote sincero, yo esos valores no los tengo, pero creo que igual en las páginas web salen, digamos que los recursos de los costos de, digamos que los cursos de automovilismo en el sentido de la licencia, ese tipo de cosas son vitales, porque generalmente se encuentran a personas que después de ahí te pueden hacer avanzar. En el caso del karting pasa todo el tiempo, tú llegas allá y haces el curso nacional de karts, y de ahí en adelante es probable que en el mismo curso encuentres una persona que te pueda guiar o que te pueda apoyar de acuerdo de tu desempeño. Digamos que siempre se va a basar en el resultado. Lo único difícil es que casi que apenas te montes al carro tienes que tener un buen desempeño para poder llamar la atención de estas personas que ven un potencial en ti. Por supuesto, en todo deporte, los ingresos por los derechos de transmisión, de televisación, lo que genera el marketing son una gran fuente de ingreso. No sé cómo ves en estos momentos la visibilización que se le da al automovilismo. Recién ahorita, hace muy poco, volvimos a tener transmisiones en televisión abierta del Campeonato Nacional de Automovilismo. ¿Crees que se le debería dar más atención a deportes considerados alternativos como el automovilismo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que hemos mejorado porque antiguamente no teníamos transmisión en el campeonato nacional, pero sí considero que sí falta como esa cultura. Cuando tú vas a distintos países, aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, como Argentina o Brasil, o la misma Europa y Estados Unidos, si tú hablas de automovilismo, no es un deporte extraño para ellos. Muchas personas lo conocen y muchas personas van a ver este tipo de competencias. En el caso de Colombia falta esa cultura. Tenemos esta cultura en otros deportes como el fútbol, pero sí en deportes alternativos como el automovilismo sí siento que falta como esa exposición para que la gente se enamore del deporte. Es un deporte muy lindo y podríamos llegar a tener esa bonita cultura que hay en muchos países donde las familias van y hacen un picnic, una parrilla mientras ven las competencias y como ese espacio familiar donde la gente ve una competencia sana y a la vez muy recreativa. Andrés, para ir terminando, quisiera preguntarte ahorita que mencionas lo de la cultura, me llamó mucho la atención, y es que en redes sociales donde encontramos absolutamente de todo,
pero también encontramos comentarios que empiezan a reñir sobre qué es un deporte, qué no es un deporte. Hay como una gran discusión en torno justamente al automovilismo. ¿Qué les dirías a esas personas que creen que el automovilismo no es un deporte porque consideran que la fuerza la hace el vehículo? Bueno, el automovilismo es un deporte, obviamente no es considerado un deporte olímpico porque tiene una capacidad motora, o sea, tiene un motor que mueve las cuatro ruedas, digámoslo así, pero las exigencias son igual o más altas que en cualquier deporte. Inclusive es de los deportes, si no es el deporte más alta exigencia del corazón en picos. Se ha demostrado y hay muchas investigaciones donde muestran que los picos más altos de deportes está el automovilismo, donde en una largada puedes llegar a unas pulsaciones realmente alarmantes, donde el cuerpo tiene que adaptarse. Nosotros tenemos fuerzas G, que en muchos deportes no se aplican. Las fuerzas G es la fuerza de la gravedad sobre el cuerpo. Haciendo ejemplos cortos para que la gente lo conozca, por ejemplo, en la Fórmula 1, Verstappen tuvo un accidente a 51 G, quiere decir que su cuerpo tuvo que soportar 51 veces la fuerza de la gravedad. Esos son impactos bastante fuertes para el cuerpo. Es un trabajo muy, muy duro. No me atrevo a decir que es más fuerte que otros deportes. Yo digo que cada deporte tiene su especialidad, pero sí es una exigencia deportiva, porque en el momento que tú pierdes esa capacidad física, pierdes la concentración y esos momentos pueden generar accidentes donde puedes incluso perder tu vida. Andrés, por último, y dándote las gracias por este tiempo que tuviste para nosotros aquí en Pulso, ¿cómo ves el panorama colombiano en un futuro? Ahorita nos mencionabas un poco lo que está ocurriendo en karting aquí en Colombia, la nueva camada de deportistas. ¿Crees que volveremos a tener un piloto colombiano en Fórmula Uno? Yo creo que sí, yo creo que es cíclico. Obviamente hay muchos factores sociales y económicos que tienen que suplirse en su momento, pero es muy probable que en un futuro la economía latina vuelva a ser una gran fortaleza y eso nos va a dar una visibilidad mayor a nivel internacional, lo que nos permita un espacio social mejor para nuestros pilotos, como pasó en el momento de Montoya. Ahí habíamos un auge muy fuerte en América, donde no solo el interés era por el gran talento, como siempre ha habido, sino también había un interés económico, digamos que entre países. En este momento, digamos que estamos como en una posibilidad donde nuestro país necesita fortalecerse un poco más económicamente y todo Latinoamérica para volver a destacarnos y seamos como un punto de interés. Eso le va a ayudar mucho a los pilotos, porque el talento está, estoy seguro que el talento está, no lo digo por mí, sino lo digo porque he visto pilotos que desde muy, muy chiquitos en este momento tienen las posibilidades y tienen la fuerza para llegar. Solo necesitamos que las oportunidades se nos den y yo sí creo que en algún punto se nos van a dar. Por supuesto, Andrés, ojalá sea así. Todos los que disfrutamos del automovilismo esperamos que sea así. Te doy nuevamente las gracias por haber estado con nosotros, también a todos los lectores de Pulso que se conectaron a este Facebook Live. Y bueno, esperemos estar prontamente con ese regreso a Europa con toda. Muchísimas gracias a ustedes, muy contento y bueno, qué bueno tener esta oportunidad para que la gente conozca un poquito más de este deporte que como te digo es muy lindo. Por supuesto, Andrés, muchas gracias también a todos los lectores de Pulso. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.